¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de la empresa y la mercadotecnia. La mercadotecnia es una función dentro de la empresa. Casi todas las empresas tienen o deberían de tener una función, un departamento, un área de mercadotecnia. No siempre es así, pero debería de serlo. Y vamos a hacer hincapié en qué es lo que debe de hacer el área de marketing, cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, qué hace la gente de mercadotecnia, cómo se relaciona, cómo se interrelaciona, cómo coopera, cómo compite con las demás áreas de la empresa. Vamos a ver que el área de mercadotecnia es una de las más importantes, si no es que la más, y me atrevería a decir que es quizá más importante que el área de producción. Muchos de ustedes dirán, es que si no produzco, pues no hay nada que vender, pero si no hay si no hay un mercado, entonces no tiene caso fabricar un producto. Y el área de mercadotecnia se dedica a eso, y lo vamos a ver más adelante, a conocer, descubrir, identificar y explorar los mercados. Entonces, si no hay un área de marketing, el área de producción es realmente de más. Vamos a hablar de todo esto y algunas otras cosas. Vamos a hablar también de cómo la labor de marketing es paralela o hace sombra a la labor de dirigir una empresa, cómo son funciones muy similares y de hecho una es, no podemos separar una de la otra. Hacer marketing es igual que hacer negocios. Vamos a hablar también de algunas cosas muy interesantes acerca de las tendencias de las empresas en el entorno mundial actual y de cómo marketing o mercadotecnia está transformando por completo las empresas y cómo nosotros podemos entender estos cambios para dirigir nuestra empresa hacia donde nosotros la queremos llevar, en lugar de que sea las fuerzas de la competencia o las fuerzas del viento las que nos muevan al antojo, sino que nosotros, como buenos empresarios, seamos los pilotos de nuestra empresa, como a través de la mercadotecnia. Empecemos por entender el concepto de empresa. El concepto de empresa usted ya se lo debe de saber muy bien, pero vamos a recordarlo. Una empresa, y repito, existen muchísimas definiciones, diferentes autores proponen diferentes definiciones, pero digamos que la más sencilla, la más aceptada, la más genérica es que una empresa es una organización social, es decir, es una organización de personas dirigida o encaminada a crear y fabricar o manufacturar o producir un producto o un servicio. Y aquí voy a hacer un comentario, pero voy a terminar la definición. Un producto o un servicio para cubrir o satisfacer una necesidad del mercado a cambio de una remuneración económica agregada. Y menciono agregada porque es el concepto de utilidad. Es decir, si la remuneración económica no es agregada, no tiene un plus, no tiene un valor agregado, entonces la empresa pierde dinero. No pierde, pero sale tablas, como quien dice, sale parejo, punto de equilibrio. Para que una empresa pueda subsistir necesita utilidades, necesita una remuneración económica agregada. Ahora bien, me voy a detener en la parte de fabricación, producción, toda esta cosa que dijimos de crear productos y servicios. Usted me puede decir, bueno, ¿y qué tal si yo soy Walmart, por ejemplo, en donde simple y sencillamente nos dedicamos a comprar y vender productos? Walmart no produce, no fabrica, no crea nada. Walmart no, efectivamente, pero lo que hace Walmart es compra productos y transforma la experiencia de venderlos, es decir, compra productos en mayoreo directamente de los fabricantes o de algunos distribuidores, transforma esa experiencia de tenerlos en una bodega, de tenerlos en un contenedor enorme y los pone al alcance individual, atractivo del consumidor. Es decir, lo pone en un anaquel, lo pone en un estante, lo pone con merchandising, con publicidad, con anuncios, con pósters, con cenefas, con luces, con demostradoras, a un precio
y lo ofrece, lo presenta al cliente. Entonces, si bien no está creando un producto, simplemente lo revende, está sí creando una experiencia, una oportunidad para la compra, para la venta, para que el consumidor adquiera ese producto. Entonces podemos, digamos, encasillar a una empresa que se dedica a comprar y vender como una empresa que está transformando, que está creando, que está ofreciendo algo para satisfacer una necesidad en el mercado. No nos vamos a detener en definiciones de empresa, es decir, habrá quien me contradiga y me diga, bueno, pues es que no necesariamente tiene que haber una producción y bueno, pero no es el momento ni es el lugar, eso corresponde a otro curso. Vamos a hablar en sí vamos a caminar en el tema. Vamos a ver entonces que empresas, también podemos clasificar las empresas de muchas maneras, hay muchos tipos de empresas, tenemos lo que se conocen como pequeñas empresas, tenemos medianas empresas, tenemos grandes empresas, como son corporaciones, es decir, grupos de empresas incorporadas a una gran estructura, a una gran entidad, a una gran organización. Tenemos también empresas familiares, tenemos muchos microempresas, hay muchas características, hay muchas diferentes maneras de clasificar a las empresas. Perdón. También hay debate y hay discusión entre los académicos entre decir, bueno, ¿cuándo deja de ser microempresa para convertirse en pequeña empresa? ¿Cuándo deja de ser pequeña empresa para convertirse en mediana empresa? Es decir, algunos dicen el número de empleados, algunos dicen el nivel de ventas, algunos dicen la cantidad de sucursales o la cantidad de oficinas o la cobertura geográfica que tienen. Podría variar, cada región, cada industria incluso cada país puede tener diferentes definiciones de qué es una pequeña empresa, qué es una mediana empresa, qué es una corporación, qué es una microempresa, es decir, pero entendamos que hay ciertas categorías en términos de su tamaño y también podemos hablar de empresas familiares que son una característica muy, muy especial. Las empresas familiares, como usted sabe, generalmente son de mucha tradición, de mucho abolengo, generalmente son empresas que vienen de varias generaciones atrás, aunque sea una empresa familiar digamos que empezaron los padres, generalmente es una o dos generaciones, pero hay una historia familiar que acompaña la historia de esa empresa. Incluso si usted crea hoy, una empresa familiar, no tiene tradición, no tiene abolengo, no tiene generaciones, nace hoy. Sin embargo, el hecho de que sea una empresa familiar implica que muchas personas de su familia trabajan en la empresa, la sacan adelante, la crean, la dirigen y hay una historia familiar, hay una dinámica familiar que acompaña la dinámica de la empresa. Y esto es muy interesante porque a la hora de tomar decisiones también hay que tomar en cuenta todo la composición familiar y cómo es la relación entre los parientes y etcétera, etcétera. Pero bueno, son diferentes tipos de empresa. Aquí lo que importa es de que todas las empresas deben hacer mercadotecnia, no todas lo hacen, pero deberían de hacerlo. Mercadotecnia, como vamos a ver a lo largo de este curso, es importantísima, es una labor básica, es una labor vital, fundamental, clave, crucial para poder hacer un negocio. Si no conocemos a nuestro mercado, si no lo identificamos, si no lo entendemos, si no podemos crear un producto, un servicio a la medida de nuestro mercado, si no sabemos mercadológicamente a qué precio es el adecuado, si no sabemos cómo hacer una campaña de publicidad, cómo hacer una campaña de promociones, cómo hacer una campaña de relaciones públicas o de correo directo, si no sabemos cómo hacer todas estas cosas, no podremos vender nuestros productos en su máximo potencial. El marketing es importantísimo y todas las empresas deberían de tener un área especializada en mercadotecnia, un departamento de mercadotecnia. Algunas pequeñas y microempresas no lo tienen y lo que ocurre es de que contratan a un externo, a un asesor de marketing, a un asesor en mercadotecnia. Muchas veces puede ser un publicista o un publirelacionista, alguien que hace relaciones públicas, o un diseñador o un promotor. Es decir, son
profesionistas independientes que trabajan por fuera de la empresa y que la apoyan. Estos casos pueden llegar a ser que una empresa contrate a una agencia completa de publicidad, a una de estas grandes agencias, en lugar de tener un departamento de publicidad, contratan a una agencia de publicidad. Es decir, el marketing puede ser desde un área de marketing interna o un asesor de marketing externo, hasta, como podría ser, por ejemplo, Coca-Cola, que tiene su gran área de marketing, que es gigantesco, su departamento de mercadotecnia, pero dentro de ese departamento de mercadotecnia tienen también diferentes subáreas y, por ejemplo, la publicidad sí la contratan por fuera con agencias de publicidad. Es decir, el marketing es una labor que generalmente viene de adentro y con ayuda externa. Pudiera ser únicamente con un área interna, pudiera ser únicamente con un área externa, muchas veces con una combinación de los dos. Vamos a entender entonces que la empresa, como usted sabe, una empresa generalmente está dividida en áreas, en departamentos. Estas áreas, estos departamentos, estas divisiones pueden ser por índole geográfico, es decir, la división norte, la división sur, la división pacífico, etcétera, o podemos dividir las áreas de la empresa en términos de funciones, en términos de el trabajo en sí que realizan.